Mi hermana invadió mi apartamento en mi ausencia, llamándome egoísta con el apoyo de mis padres. No sabían que me mudé hace semanas. Dejé que ella descubriera sola que el nuevo dueño es un oficial de la Policía Federal. Soy Kimberly. Tengo 28 años y estoy mirando las fotos que mi hermana me acaba de enviar por mensaje de texto, mudándose a lo que ella cree que es mi apartamento. Lleva allí exactamente 2 horas y ya ha reorganizado mis muebles para hacer espacio a lo que parece ser un corralito para bebés. El mensaje que acompañaba a las fotos era simple: has sido egoísta el tiempo suficiente. Hora de contribuir. Nos mudamos por unos meses. Sin signos de interrogación. Sin un estaría bien sí, o podemos hablar de esto. Solo una declaración de que mi espacio ahora era suyo. La cuestión es que me han llamado egoísta toda mi vida. Empezó cuando tenía 12 años y me negué a darle a Tiffany el dinero de mi cumpleaños para comprar cigarrillos. Aparentemente, querer conservar mi propio regalo era egoísta. Cuando tenía 16 años y no le dejé mi coche para ir a fiestas, eso también fue egoísta. Cuando me gradué de la universidad y conseguí mi propio apartamento en lugar de volver a casa para ayudar con las facturas, bueno, ya pueden adivinar cómo llamaron a eso. Pero esto es lo que mi familia nunca entendió: yo no estaba siendo egoísta. Estaba siendo inteligente. Porque cada vez que le decía que sí a Tiffany, cada vez que hacía lo imposible para ayudarla, ella necesitaba más. Nunca era suficiente. Si le dabas $50, necesitaba 100 a la semana siguiente. Si la dejabas quedarse solo una noche, seguiría en mi sofá 6 semanas después comiendo mi comida y usando mi contraseña de Netflix. El patrón era siempre el mismo. Tiffany creaba una crisis, real o inventada, y la familia se unía a su alrededor porque ella era la mayor, la que tenía hijos, la que no tenía suerte. Mientras tanto, yo era la confiable, la que siempre tenía su vida en orden, la que podía permitirse sacrificar un poco más. Excepto que tenía 28 años y estaba cansada de ser el plan de respaldo de mi hermana. Actualmente estoy en un viaje de negocios en Seattle, a 3 zonas horarias de distancia de este desastre en particular. Mi empresa me envió aquí para un proyecto de consultoría de un mes y, sinceramente, la distancia del drama familiar fue una ventaja inesperada. Hasta ahora. El hijo de 11 años de Tiffany, Mason, y su hija de 9 años, Lily, habían sido buenos niños una vez, cuando ocasionalmente escuchaban la palabra no. Pero años de la filosofía de Tiffany de que los niños deben expresarse libremente los habían convertido en versiones en miniatura de su madre, con derechos, sin límites y convencidos de que las pertenencias de otras personas eran propiedad comunitaria. Mi teléfono suena. Mamá. Dejo que vaya al buzón de voz, pero llama de nuevo inmediatamente y otra vez. A la 4ª llamada, contesto. Kimberly, gracias a Dios. Su voz está sin aliento por el alivio. Tiffany nos contó lo que pasó. Esa pobre chica tuvo que usar su llave de emergencia porque no contestaba sus llamadas. Llave de emergencia. Esa es una forma interesante de describir el uso de la llave de repuesto que dejé con mi vecino para emergencias reales. Aunque, supongo que esto calificaba como una emergencia en la mente de Tiffany, la emergencia de necesitar un lugar donde vivir después de que su último novio, Chad, la echara. Mamá, ella no puede simplemente mudarse a mi apartamento sin preguntar. Oh, cariño, ella sí preguntó. Te envió mensajes de texto 3 veces ayer. Reviso mis mensajes. Un texto enviado a las 2 de la mañana: necesito lugar para quedarme. Niños también. Chad nos echó. Eso no era preguntar, eso era informar. Ella tiene a los niños con ella, continúa mamá como si eso lo explicara todo. ¿Sabes lo difícil que ha sido para ella desde el divorcio? Y ahora con Chad siendo tal decepción. Chad siendo tal decepción, esa era la forma de mamá de decir que el último novio de Tiffany finalmente se había cansado de mantener a los hijos de otra persona y pagar por los errores de otra persona. Mamá, estoy a 3,000 millas de distancia. Incluso si quisiera ayudar, no podría simplemente. Podrías volver a casa temprano. Esto es familia, Kimberly. La familia es lo primero. Ahí estaba. La frase mágica que se suponía que debía hacerme dejar todo y arreglar la vida de Tiffany de nuevo.
Pero esto es lo que mamá no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía. Yo no iba a volver a ese apartamento. Me había mudado hace 3 semanas, antes de este viaje. El contrato de alquiler había terminado. Había encontrado un lugar mejor al otro lado de la ciudad y había estado organizando mi nueva vida tranquilamente sin fanfarrias ni reuniones familiares. No les había contado sobre la mudanza porque sabía exactamente lo que pasaría. Habría una discusión familiar sobre cómo debería haber considerado las necesidades de Tiffany. Habría viajes de culpa sobre abandonar a mi familia. Habría expectativas de que debería haber coordinado mis decisiones de vida con la crisis de vivienda perpetua de Tiffany. Así que, simplemente no lo mencioné. Tengo que irme, mamá. Llego tarde a una reunión. Kimberly, no puedes simplemente. Colgué inmediatamente y llamé a mi antiguo arrendador. El señor Miller era un dulce hombre mayor que había estado administrando propiedades durante 40 años. Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue inmediata. Oh, cielos, ya se lo alquilé a otra persona. Se mudaron ayer. Por supuesto que lo hicieron, porque eso es lo que sucede cuando terminas legalmente un contrato y te mudas. Alguien más se muda. ¿Quién es el nuevo inquilino? Un buen tipo. Oficial de Policía Federal, muy tranquilo, muy ordenado, dijo que específicamente quería un lugar donde pudiera tener algo de paz después del trabajo. Un oficial de Policía Federal. Alguien que probablemente no apreciaría encontrar extraños en su apartamento legalmente alquilado. Agradecí al señor Miller y colgué, mirando por la ventana del hotel hacia el horizonte de Seattle. Mi hermana estaba actualmente instalándose en la casa de otra persona, haciendo café en la cocina de otra persona, probablemente dejando que Mason y Lily corrieran como si fueran dueños del lugar. Y cuando ese oficial de Policía Federal, muy ordenado y muy tranquilo, llegara a casa de su turno esta noche, iba a encontrar a una mujer que reclamaba derechos familiares sobre un lugar que no era suyo. Con niños a los que nunca se les había enseñado que la propiedad de otras personas no era su patio de recreo. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Tiffany. Gracias por compartir tu espacio. A los niños les encanta su nueva habitación. ¿Su nueva habitación? Ella ya había reclamado espacio, asignado dormitorios y se había instalado para lo que claramente esperaba que fuera un arreglo a largo plazo. Apagué mi teléfono y pedí servicio a la habitación. Mañana iba a ser muy interesante para mi familia, pero por esta noche, iba a disfrutar mis últimas horas de paz antes de que llegara la tormenta. La tormenta golpeó exactamente a las 6:47 de la mañana siguiente, hora de Seattle. Mi teléfono explotó con notificaciones. 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto de varios miembros de la familia, cada uno más frenético que el anterior. Tiffany, 6:47 de la mañana, un tipo está golpeando la puerta diciendo que este es su apartamento. Mamá, 6:52 de la mañana, Tiffany llamó llorando. ¿Qué está pasando? Papá, 7:15 de la mañana, llámanos ahora. Tiffany, 7:18 de la mañana, este maníaco amenaza con llamar a la policía si no nos vamos inmediatamente. ¿Dónde estás? Pedí café y me desplacé por los mensajes como si leyera un guión de telenovela realmente dramático. Excepto que este estaba protagonizado por mi familia y su completa incapacidad para comprender causa y efecto. Según los mensajes cada vez más histéricos de Tiffany, el oficial de policía muy ordenado y muy tranquilo había regresado de su turno nocturno para encontrar las pertenencias de mi hermana en su sala de estar y los juguetes de mi sobrina esparcidos por su suelo. Aparentemente, él había sido completamente irrazonable sobre todo el asunto. Imagínense eso. Un hombre siendo irrazonable al encontrar extraños en su casa. Los mensajes escalaron a lo largo de la mañana. El oficial de policía, el oficial Smith, según los textos de Tiffany, había sido extremadamente grosero al pedirles que se fueran inmediatamente. Habían reaccionado exageradamente al encontrar a Mason rebotando una pelota de baloncesto en la sala de estar a las 7 de la mañana. Estaba siendo totalmente inflexible sobre la explicación de Tiffany de que esto era una de emergencia familiar. Llamé a mi mamá alrededor de las 10 después de haber tenido suficiente cafeína para lidiar con cualquier drama fresco que se estuviera gestando. Kimberly. La voz de mamá era aguda por el pánico.
Tiffany dice que un hombre está tratando de echarla a ella y a los niños a la calle. Ella dice que le diste permiso para quedarse en tu apartamento. Nunca le di permiso para hacer nada. Bueno, ella tiene la llave. La llave de emergencia para emergencias. Ser echada por tu novio no es mi emergencia para resolver. Una pausa, luego en ese tono que mamá usa cuando está a punto de desplegar la guerra emocional, estamos hablando de tu sobrina y sobrino. Niños, Kimberly, ¿realmente dejarías que los niños se queden sin hogar? Y ahí estaba. La opción nuclear. La carta de piensa en los niños, que se suponía que debía hacerme desmoronar. Porque en la lógica de mi familia, cualquier límite que yo pusiera era automáticamente cruel para los niños. Esos niños tienen una madre que tomó decisiones que llevaron a esta situación. Y tienen abuelos con una habitación de invitados. Otra pausa. Más larga esta vez. Nuestra habitación de invitados no es lo suficientemente grande para los tres. Entonces Tiffany puede buscar arreglos alternativos como hacen los adultos. Kimberly Elizabeth Morrison. No puedo creer lo fría que estás siendo con esto. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Colgué porque esa frase nunca terminaba en nada bueno. Y estaba cansada de escuchar la lista detallada de los sacrificios de mi familia. Mi teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Papá, esta vez. Tu madre está fuera de sí, dijo sin preámbulos. ¿Qué es esta tontería de no vivir en tu apartamento nunca más? No es una tontería. Me mudé hace 3 semanas. El contrato terminó. Te mudaste sin decirnos. La genuina conmoción en su voz casi me hizo reír porque, cuando había tomado yo una decisión importante en la vida sin una reunión del comité familiar para discutir cómo afectaría a Tiffany. Encontré un lugar mejor cerca del trabajo. Bueno, eso es. Él estaba luchando ahora, tratando de procesar esta información. Eso está bien. Pero deberías haberle dicho a Tiffany que te mudabas. Ella no habría ido allí si lo hubiera sabido. Papá, ella fue allí porque asumió que yo dejaría todo para resolver su problema de vivienda de nuevo. ¿Es tu hermana? Sé quién es. Un largo silencio. Entonces, ¿qué quieres que hagamos aquí, Kimberly? Ese oficial de policía está siendo muy agresivo con todo este asunto. Oficial de policía. Así que sabían a qué se dedicaba el nuevo inquilino. Eso de alguna manera hacía esto aún más ridículo. Tiffany esencialmente había irrumpido en la casa de un policía y ahora estaba sorprendida de que él no fuera complaciente al respecto. Quiero que le digas a Tiffany que se disculpe con el hombre, empaquete sus cosas y se vaya inmediatamente. ¿Y luego qué? ¿A dónde se supone que debe ir? Ese no es mi problema para resolver. Jesús, Kimberly. La voz de papá estaba ronca por la decepción. ¿Cuándo te volviste tan despiadada? Despiadada. Ahí estaba esa palabra de nuevo. La que usaban cada vez que me negaba a ser su solución al problema de Tiffany. Me volví realista, papá. Hay una diferencia. Colgué y apagué mi teléfono. Fuera de la ventana de mi hotel, Seattle estaba gris y lluviosa, lo que parecía apropiado para el día. Para la noche, la situación aparentemente había alcanzado un punto crítico. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, encontré un mensaje de voz del señor Miller que hizo que se me revolviera el estómago. Kimberly, querida, lamento mucho molestarte, pero ha habido una situación bastante complicada. Tu hermana se niega a irse del apartamento del oficial Smith y él ha pedido refuerzos. Me temo que si esto no se resuelve pronto, podría haber arrestos involucrados. ¿Podrías llamar al oficial Smith? Su número es. Arrestos. Tiffany estaba a punto de ser arrestada por allanamiento en el apartamento de un oficial de policía. Llamé inmediatamente al número que el señor Miller me había dado. Oficial Smith. Su voz era profesional pero tensa. Soy Kimberly Morrison, hermana de Tiffany Morrison. El señor Miller me dio su número. Señorita Morrison, gracias a Dios. Su hermana afirma que tiene permiso para estar en este apartamento y se niega a irse a pesar de mis repetidas solicitudes. Podía escuchar voces de fondo.
La voz de Tiffany volviéndose más aguda y emocional y lo que sonaban como otros oficiales. Oficial Smith, necesito explicar la situación. Tiffany no sabía que me había mudado. Estaba usando una llave de emergencia que nunca fue destinada para este propósito. Así que, ella no tiene permiso para estar allí. Absolutamente no. Nunca lo tuvo. Ella asumió que mi apartamento estaba disponible para su uso sin preguntarme primero. Una pausa. ¿Está diciendo que esto fue un malentendido en lugar de un allanamiento intencional? Cerré los ojos. Este era mi punto de elección. Podía dejar que Tiffany enfrentara las consecuencias de sus acciones, arresto, cargos criminales, un historial que la seguiría para siempre, o podía intervenir una vez más, darle una ruta de escape de las consecuencias que se había ganado. Fue un malentendido, dije. Ella genuinamente no sabía que me había mudado. Pensó que estaba usando mi apartamento con permiso implícito. Ya veo. Y los niños son inocentes en esta situación. Solo están siguiendo el ejemplo de su madre. Otra pausa. Morrison, si puede garantizar que su hermana se irá inmediatamente y no volverá, estoy dispuesto a tratar esto como un malentendido en lugar de presentar cargos. El alivio me inundó. Se irá. Se lo garantizo. Está el asunto de los daños a la propiedad. Las cerraduras necesitan ser cambiadas y ha habido algún daño en el piso. ¿Cuánto? Aproximadamente $800. $800. El precio de la última crisis de Tiffany, ahora mi responsabilidad de resolver. Yo me encargaré de ello. Gracias, señorita Morrison. Su intervención aquí probablemente salvó a su hermana de una situación legal muy seria. Después de colgar, me senté en mi habitación de hotel y me di cuenta de lo que acababa de pasar. Había salvado a Tiffany del arresto, pero no la había salvado de las consecuencias. Todavía tenía que irse. Todavía no tenía a dónde ir. Todavía tenía que enfrentar la realidad de que sus decisiones habían llevado a esta crisis. Y por primera vez, la había ayudado manteniendo mis límites. Había intervenido para prevenir un desastre sin habilitar su comportamiento. Se sentía como progreso. Un pequeño progreso, pero progreso al fin y al cabo. Los siguientes días trajeron las secuelas predecibles de la crisis del apartamento. Tiffany y los niños se habían mudado con mis padres. La solución que siempre había estado disponible, pero que de alguna manera no se había considerado mientras me presionaban para sacrificar mi espacio. Las llamadas de mi familia pintaban una imagen que ya había visto antes. Tiffany posicionándose como la víctima de circunstancias fuera de su control. Mis padres uniéndose a su alrededor y todos evitando cuidadosamente cualquier discusión sobre cómo se podría haber evitado la situación. Ha pasado por una experiencia tan traumática, explicó mamá durante una de sus llamadas de control. Ese oficial de policía fue tan intimidante y los niños estaban aterrorizados. Experiencia traumática. El allanamiento de Tiffany había sido reformulado como algo que le sucedió a ella en lugar de algo que ella eligió hacer. ¿Cómo se están adaptando Mason y Lily a la casa de la abuela y el abuelo? Bueno, están emocionados de estar aquí, por supuesto, pero ha sido un ajuste. Nuestra casa no está realmente preparada para niños. Su casa no estaba preparada para niños porque habían criado a sus hijos hace 30 años y habían pasado las últimas 2 décadas creando un ambiente de retiro pacífico. Ahora, estaban lidiando con la realidad de niños activos en un espacio diseñado para adultos tranquilos. ¿Y Tiffany, cómo está llevando la transición? Una pausa. Está procesando todo. Se siente terrible por el malentendido con tu apartamento. Malentendido. Incluso ahora, la elección deliberada de Tiffany de mudarse a mi espacio sin permiso estaba siendo reempaquetada como un error inocente. Ha empezado a buscar su propio lugar. Está explorando opciones, pero ya sabes lo difícil que está el mercado de la vivienda en este momento. Y con las necesidades de los niños a considerar. Las necesidades de los niños, la excusa universal de Tiffany de por qué las responsabilidades adultas normales no se aplicaban a su situación. 3 semanas después de su estancia en casa de mis padres, papá llamó con un tono que nunca había escuchado antes. Kimberly, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? No pasa nada.
Exactamente. Es solo que este arreglo de vivienda es más desafiante de lo que anticipamos. Desafiante. La forma diplomática de papá de decir que Tiffany los estaba volviendo locos. ¿Qué tipo de desafíos? Una larga pausa. Mason rompió mi vitrina de trofeos ayer jugando baloncesto en la sala de estar. La vitrina de trofeos. El orgullo y alegría de papá, llena de premios de su empresa de construcción y sus torneos de golf amateur. La vitrina de cristal que había pasado horas organizando y limpiando cada fin de semana desde que tengo memoria. ¿Cómo sucedió eso? Tiffany dijo que los niños necesitaban espacio para hacer ejercicio ya que no pueden jugar afuera sin supervisión en nuestro vecindario. Su vecindario, la tranquila calle suburbana donde se habían mudado específicamente porque estaba llena de jubilados y nidos vacíos, donde el césped estaba impecable y las ordenanzas de ruido se tomaban en serio. ¿Qué dijo cuando hablaste con ella sobre supervisarlos? Dijo que los niños necesitan libertad para explorar su entorno, que demasiadas reglas sofocan la creatividad. Las reglas sofocan la creatividad. La respuesta universal de Tiffany a cualquier sugerencia de que sus hijos deberían respetar la propiedad o el espacio de otras personas. ¿Y mamá, cómo está manejando el ajuste? Otra pausa. Tu madre está luchando. Lily decidió cortarse el pelo ella misma ayer con las tijeras de coser de mamá. En la sala de estar. Hice una mueca, imaginando la escena. La alfombra blanca inmaculada de mamá, probablemente ahora decorada con trozos de cabello de una niña de 9 años. ¿Dónde estaba Tiffany durante esto? Al teléfono con Chad, tratando de convencerlo de que la aceptara de vuelta. Dijo que no podía ser interrumpida durante una conversación importante. Por supuesto que lo estaba, porque en la mente de Tiffany, manejar su crisis romántica tenía prioridad sobre supervisar las tendencias destructivas de sus hijos. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que alguien más finalmente entiende con lo que has estado lidiando todo el tiempo? Deja un comentario abajo si alguna vez te has sentido reivindicado cuando la realidad alcanzó a la negación familiar. Papá, ¿cuánto tiempo se supone que durará este arreglo? Por eso te llamo. Tiffany dice que necesita al menos 6 meses para encontrar el lugar adecuado para los niños, en algún lugar con buenas escuelas, un patio, alquiler razonable. 6 meses. Los criterios de Tiffany para una vivienda aceptable, alquiler asequible en un vecindario perfecto con escuelas ideales, estaban completamente desconectados de la realidad del mercado. ¿Cuál es su presupuesto? Dice que puede pagar unos 800 al mes. 800 al mes por un lugar con patio en un buen distrito escolar. Tiffany estaba buscando una vivienda que no existía a su precio, lo que significaba que planeaba quedarse con mis padres indefinidamente mientras mantenía la ficción de buscar activamente. Papá, ¿me estás pidiendo consejo o ayuda? Estoy preguntando. Estoy preguntando si crees que hay opciones que no hemos considerado. Opciones que no habían considerado. Papá era demasiado educado para pedirme directamente que reanudara la resolución de los problemas de Tiffany. Pero la implicación era clara. Siempre hay opciones. Tiffany podría bajar sus expectativas de vivienda, conseguir un segundo trabajo para pagar mejores lugares o arreglar algo con Chad. Ella está eligiendo no seguir esas opciones porque quedarse con ustedes es más fácil. Pero la estabilidad de los niños. La estabilidad de los niños sufre más por límites inconsistentes y falta de consecuencias que por vivir en un apartamento más pequeño o cambiar de escuela. El silencio se extendió lo suficiente como para que me preguntara si papá estaba procesando esta perspectiva por primera vez. Kimberly, ¿puedo preguntarte algo honestamente? Por supuesto. ¿Sabías que sería así cuando te negaste a dejarla quedarse en tu apartamento? La pregunta me tomó por sorpresa. No era una solicitud de dinero o intervención, solo curiosidad sobre si había anticipado este escenario exacto. Sí, dije simplemente. Lo sabía. ¿Cómo? Porque he estado lidiando con el caos de Tiffany durante 28 años. Sé cómo opera cuando no obtiene su primera opción. Otra larga pausa. Pensamos que estabas siendo egoísta. Sé que lo pensaron. Estábamos equivocados, ¿verdad? Fue la primera vez que alguno de mis padres cuestionó su manejo de la situación de Tiffany. La primera grieta en su frente unido de lealtad familiar por encima de todo.
Hicieron la elección que pensaron que era correcta en ese momento basándose en la información que tenían. Pero tú sabías más. Yo conocía a Tiffany mejor. Y no escuchamos. No fue realmente una pregunta, más bien una comprensión dicha en voz alta. Esa noche, me senté en mi tranquilo apartamento, mi apartamento secreto del que mi familia aún no sabía, y sentí algo que no esperaba. Simpatía por mis padres. Estaban aprendiendo lo que yo había sabido durante años, que habilitar la irresponsabilidad de Tiffany no ayudaba a nadie, incluida Tiffany. Estaban descubriendo que las buenas intenciones y la lealtad familiar no podían sustituir a los límites y las consecuencias. Pero lo estaban aprendiendo de la manera difícil, viviendo con la realidad diaria de las decisiones que siempre habían defendido desde una distancia segura. Parte de mí se sentía reivindicada. Parte de mí se sentía triste por la desilusión que estaban experimentando. Y parte de mí se preguntaba si esta crisis finalmente motivaría algunos cambios reales en nuestra dinámica familiar. Solo el tiempo diría si aprenderían de esta experiencia o simplemente la soportarían hasta que pudieran encontrar a alguien más para manejar la situación de Tiffany. 6 semanas después de la estancia de Tiffany en casa de mis padres, mamá me llamó llorando. Kimberly, ya no sé qué hacer. Mamá nunca lloraba durante las llamadas telefónicas. Ella era la diplomática de la familia, la que mantenía la compostura durante las crisis y encontraba el lado positivo en situaciones imposibles. ¿Qué pasó? Llegué a casa de hacer la compra ayer y encontré que Mason había metido una pelota de baloncesto a través del candelabro del comedor. El de cristal. El candelabro del comedor. El que mamá había ahorrado durante meses para comprar. El que limpiaba cuidadosamente cada primavera y protegía como una reliquia familiar. ¿Dónde estaba Tiffany? En su habitación con la puerta cerrada. Dijo que tenía dolor de cabeza y necesitaba tiempo de tranquilidad. ¿Tiempo de tranquilidad? Mientras su hijo destruía la casa de mis padres. ¿Qué dijo cuando le mostraste el candelabro? Que, los chicos son así, y deberíamos estar agradecidos de que esté haciendo ejercicio en lugar de estar sentado frente a pantallas todo el día. Los chicos son así. La excusa universal de Tiffany para el comportamiento destructivo de Mason. La misma frase que había usado cuando él había roto mi portátil, rayado mi coche y tomado dinero de mi bolso. Mamá, ¿desde dónde llamas? Desde la casa de Bárbara. Me quedaré con tu tía unos días. Mamá había huido a casa de su hermana. La misma mamá que había pasado años sermoneándome sobre la lealtad familiar y mantenerse unidos en tiempos difíciles había llegado a su punto de quiebre. ¿Cómo reaccionó papá cuando te fuiste? Dijo que entendía, pero que yo estaba abandonando a la familia durante un momento difícil. Abandonando a la familia. La misma frase que habían usado cuando me negué a resolver la crisis de vivienda de Tiffany. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Una larga pausa. Ayer por la mañana, Lily pintó un mural en la pared de mi baño. Cuando le pregunté a Tiffany al respecto, dijo que yo estaba siendo demasiado rígida con las posesiones materiales y que los niños necesitan expresar su creatividad. Demasiado rígida con las posesiones materiales. La forma de Tiffany de decir que las pertenencias de otras personas no importaban tanto como la autoexpresión de sus hijos. Mamá, ¿qué quieres de mí? Quiero saber si viste venir esto. Si sabías que sería así. Sí, lo sabía. ¿Por qué no nos advertiste? ¿Me habrían creído? Silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Hace 2 meses, cualquier intento de advertirles habría sido descartado como más evidencia de mi actitud despiadada hacia la familia. La casa está destruida, dijo en voz baja. 20 años manteniendo este lugar, y parece que pasó un tornado. ¿Qué dice Tiffany sobre el daño? Que estos son accidentes normales de la infancia, y no deberíamos hacer que los niños se sientan culpables por ser niños. Accidentes normales de la infancia. Como si enseñar a los niños a respetar la propiedad de otras personas de alguna manera dañara su desarrollo psicológico. ¿Cuánto tiempo más se supone que va a durar esto? Tiffany dice que sigue buscando, pero cada lugar que encuentra tiene problemas. Demasiado caro, vecindario equivocado, no apto para niños. Demasiado caro, vecindario equivocado, no apto para niños.
Los criterios de Tiffany aseguraban que nunca encontraría nada, lo que significaba que podía quedarse con mis padres indefinidamente mientras mantenía la ficción de buscar activamente. Mamá, ¿alguien ha sugerido que los estándares de Tiffany podrían ser poco realistas para su presupuesto? Tu padre trató de hablar con ella al respecto. Ella dijo, estamos tratando de forzarla a ella y a los niños a una vivienda deficiente porque no los queremos cerca. No los queremos cerca. Tiffany había logrado reformular sugerencias razonables como evidencia de rechazo familiar. Papá se las está arreglando bien. Una risa amarga. Tu padre tiene 73 años. Se retiró para leer libros y trabajar en su jardín. En cambio, está arbitrando discusiones entre Mason y Lily, limpiando desastres más rápido de lo que puede arreglarlos y escuchando a Tiffany quejarse de que no tenemos los bocadillos adecuados para los niños. El agotamiento en la voz de mamá era profundo. Esto no era solo estrés de ajuste temporal. Esta era una mujer que había llegado al final de su capacidad para lidiar con el caos. Mamá, ¿quieres mi consejo? Sí. Por favor, dile a Tiffany que tiene 30 días para encontrar su propio lugar. Independientemente de si cumple con todos sus criterios, si se niega, dile que la ayudarás a empacar, pero que necesita irse de todos modos. No podemos echar a nuestra hija y nietos a la calle. No los estás echando a la calle. Estás haciendo cumplir límites razonables en tu propia casa. Tiffany tiene opciones. Ella está eligiendo no seguirlas porque quedarse contigo es más fácil. ¿Qué pasa si realmente no tiene otro lugar a donde ir? Entonces resolverá algo como hacen otras madres solteras cuando necesitan vivienda. La clave es que resolverlo se convierte en su responsabilidad, no la tuya. Una larga pausa. ¿Qué pasa con los niños? Los niños se beneficiarán más al ver a su madre asumir la responsabilidad de proporcionar una vivienda estable que al aprender que otras personas siempre resolverán sus problemas. Kimberly, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que fallamos como padres con Tiffany? La pregunta era tan vulnerable, tan diferente de la postura defensiva habitual de mamá sobre la dinámica familiar que tuve que considerar mi respuesta cuidadosamente. Creo que la amaron y trataron de protegerla. Pero creo que la protegieron de consecuencias que le habrían enseñado lecciones importantes sobre responsabilidad. Y ahora tiene 31 años y no sabe cómo resolver sus propios problemas. Ella sabe cómo. Simplemente ha aprendido que crear crisis hace que otras personas las resuelvan por ella. ¿Y tú? Te fallamos a ti también. Pensé en todas las veces que me habían llamado egoísta por querer límites, criticado por no ser más generosa, hecho sentir culpable por priorizar mis propias necesidades. Me enseñaron a ser autosuficiente. Eso resultó ser un regalo, incluso si no se sintió como uno en ese momento. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en mi dinámica familiar. Por primera vez, mis padres estaban cuestionando su enfoque hacia Tiffany en lugar de mi respuesta hacia Tiffany. Estaban viviendo con las consecuencias de las decisiones que siempre habían defendido. Y esas consecuencias estaban destruyendo su paz, su hogar y su matrimonio. Tal vez esta crisis finalmente motivaría algunos cambios reales. O tal vez simplemente la soportarían hasta que pudieran encontrar a alguien más para manejar la situación de Tiffany. De cualquier manera, ya no era mi emergencia para resolver. La intervención familiar llegó exactamente 2 semanas después, disfrazada de invitación a cenar. Solo algo informal, dijo mamá cuando llamó desde la casa de la tía Bárbara. Tiffany realmente quiere aclarar las cosas entre ustedes dos. Tiffany realmente quiere. La frase era significativa porque significaba que Tiffany había convencido a mis padres de que la reconciliación familiar era su máxima prioridad en lugar de evitar la responsabilidad por el caos que había creado. ¿Cuál es la agenda para esta cena? Sin agenda, cariño, solo tiempo en familia. Una oportunidad para que todos reinicien y comiencen de nuevo. Reiniciar y comenzar de nuevo. La solución favorita de mamá para problemas complicados, fingir que el pasado no sucedió y avanzar con amnesia colectiva sobre conflictos anteriores. ¿Dónde será esta cena? En nuestra casa, por supuesto. Tiffany pensó que sería agradable cocinar para todos. Tiffany cocinando.
Eso era casi gracioso considerando que las habilidades culinarias de Tiffany se extendían a calentar cenas congeladas y pedir comida para llevar. ¿Quién más estará allí? Solo nosotros. Tú, yo, tu padre, Tiffany y los niños. Una pequeña reunión íntima donde yo sería superada significativamente en número por personas que habían pasado meses convencidas de que mi negativa a permitir el comportamiento de Tiffany era la causa raíz de todos los problemas familiares. Mamá, ¿qué es exactamente lo que Tiffany quiere aclarar? Toda la situación con el oficial Smith y el apartamento, ella se siente terrible por cómo todo se complicó tanto. Se complicó tanto. Incluso el lenguaje de mamá se había adaptado a la narrativa de Tiffany, transformando elecciones deliberadas en circunstancias desafortunadas. ¿Y qué quiere de mí? Una pausa. Ella esperaba que pudieras considerar ayudar con los costos del apartamento del oficial Smith. Como un gesto de buena fe. Ahí estaba. La verdadera agenda escondida detrás de la cena familiar y la reconciliación sincera. Tiffany quería que yo pagara por las consecuencias de sus elecciones. ¿De cuánto estamos hablando? $800 por las nuevas cerraduras y la limpieza. $800. El precio del allanamiento de Tiffany ahora presentado como mi oportunidad para demostrar lealtad familiar. Mamá. Tiffany causó esos daños. ¿Por qué pagaría yo por ellos? Porque eres la única que puede permitírselo en este momento. Y porque le mostraría a Tiffany que te importa más la familia que tener la razón. Tener la razón. Mi insistencia en la responsabilidad básica había sido redefinida como orgullo obstinado que necesitaba superar por el bien de la unidad familiar. ¿Qué ha contribuido Tiffany a estos costos? Una pausa. Ha estado buscando trabajo adicional, pero con los horarios de los niños. Así que nada. Tiffany no había contribuido nada para arreglar el problema que había creado, pero se esperaba que yo cubriera el costo total. Lo pensaré. Kimberly, por favor, solo ven a cenar. Deja que Tiffany se disculpe apropiadamente. Dale la oportunidad de arreglar las cosas. Arreglar las cosas haciendo que yo pague por sus errores mientras ella se llevaba el crédito por reconstruir las relaciones familiares. Ese domingo, conduje a casa de mis padres por primera vez en meses. El vecindario se veía igual, pero la casa en sí mostraba signos de su nueva residencia. El césped delantero estaba lleno de juguetes. El camino de entrada tenía dibujos con tiza que no habían sido limpiados. Por dentro era peor. Los muebles de la sala habían sido reorganizados alrededor de una gran televisión. Las paredes mostraban marcas y pequeños agujeros. El ambiente inmaculado que mis padres habían mantenido durante décadas se había transformado en algo que parecía una guardería después de un día particularmente enérgico. Tiffany me saludó en la puerta con un delantal y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Kimberly, estoy tan contenta de que hayas venido. Hice tu estofado favorito. El estofado no era mi favorito, pero probablemente era el plato más complicado que Tiffany sabía hacer. Gracias por cocinar. Por supuesto. Las cenas familiares son tan importantes, ¿no crees? Mason y Lily aparecieron desde la sala de estar, ambos luciendo más apagados de lo habitual. Hola, tía Kimberly, dijo Mason en voz baja. Hola, Mason. ¿Cómo va la escuela? Bien. Miró a su madre antes de agregar, podríamos tener que cambiar de escuela de nuevo si nos mudamos. Mudarse de nuevo. Aparentemente, la búsqueda de vivienda de Tiffany todavía estaba en curso, a pesar de haber estado con mis padres durante más de 2 meses. ¿A dónde están pensando mudarse? La sonrisa de Tiffany se tensó. Estamos explorando opciones. Quiero encontrar el ambiente adecuado para el desarrollo de los niños. La cena fue exactamente lo que esperaba. Una actuación elaborada diseñada para demostrar la transformación de Tiffany en un miembro responsable de la familia. Sirvió la comida con florituras, mantuvo la conversación ligera y positiva, e hizo varias referencias a cuanto había aprendido durante este periodo desafiante. No fue hasta el postre que fue al grano. Te debo una enorme disculpa, dijo, con la voz cargada de sinceridad ensayada. Me doy cuenta ahora de que mis acciones te pusieron en una posición terrible. Debería haber pedido permiso en lugar de asumir que podía usar tu apartamento.
Asumir que podía usar tu apartamento. Incluso su disculpa logró minimizar la violación de irrumpir en la casa de otra persona. Aprecio eso, Tiffany. He estado pensando en cómo arreglar las cosas, y me gustaría devolverte el dinero por cualquier problema que haya causado. Devolverme el dinero. Frase interesante, considerando que nunca me había devuelto nada en toda nuestra relación. Eso no es necesario. Pero lo es. Quiero reconstruir la confianza entre nosotras. Hizo una pausa dramática. Esperaba que pudiéramos trabajar juntas para resolver los costos del apartamento del oficial Smith. Si pudieras ayudar con los gastos inmediatos, podría establecer un plan de pago para reembolsarte con el tiempo. Ahí estaba. Tiffany quería un préstamo sin intereses disfrazado de solidaridad familiar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Tal vez 6 meses. Una vez que me establezca en mi propio lugar y la situación de los niños se estabilice. 6 meses mínimo con excusas incorporadas para retrasos y extensiones. En el mundo de Tiffany, los planes de pago eran solo formas educadas de hacer solicitudes que nunca se cumplirían. Tiffany, ¿qué pasa si digo que no? Su compostura se quebró ligeramente. Bueno, tendría que encontrar otra solución. Tal vez pedirle a mamá y papá que pidan un préstamo sobre la casa. Pedir un préstamo sobre la casa. La opción nuclear diseñada para hacerme sentir culpable por obligar a mis padres ancianos a correr riesgos financieros. Miré alrededor de la mesa a mi familia, mamá y papá mirando con esperanza, Mason y Lily comiendo su helado, inconscientes de la manipulación adulta que sucedía a su alrededor, Tiffany esperando mi respuesta con ansiedad apenas disimulada. Este era mi punto de elección. Reanudar mi viejo papel como solucionadora de problemas de Tiffany o mantener los límites que había trabajado tan duro para establecer. Necesito pensarlo, dije finalmente. La cara de Tiffany cayó. Pensarlo. Es familia ayudando a familia. También es habilitar un comportamiento que puso a un hombre inocente bajo acoso y estrés. No puedo creer que todavía me estés castigando por un error por el que ya me disculpé. Todavía castigando. Como si mi negativa a resolver automáticamente sus problemas fuera un acto de crueldad en lugar de una autopreservación básica. No estoy castigando a nadie, Tiffany. Simplemente ya no digo que sea automáticamente. Se volvió hacia nuestros padres. Esto es exactamente de lo que tenía miedo. Kimberly ha decidido que es mejor que el resto de nosotros. La trampa estaba perfectamente tendida. Aceptar que no me creía superior y, por implicación, aceptar ayudar con la última crisis financiera de Tiffany. Creo que soy responsable de mis propias decisiones y de mis propias consecuencias, dije. Y creo que todos los demás deberían ser responsables de las suyas. Me levanté de la mesa. Gracias por la cena, Tiffany. El estofado estaba delicioso. Mientras recogía mi bolso y mi abrigo, la voz de Tiffany me siguió hasta la puerta. Espero que puedas vivir contigo misma, sabiendo que elegiste el dinero sobre la familia. Dinero sobre la familia. El viaje de culpa final entregado mientras me alejaba del papel que me habían asignado desde la infancia. Pero por primera vez en mi vida, podía vivir conmigo misma porque había elegido la verdad sobre la habilitación, los límites sobre la disfunción. Y eso se sentía exactamente como la elección correcta. 2 semanas después, papá me llamó con una propuesta que me sorprendió. Kimberly, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo, ¿de acuerdo? Si fueras a ayudar con esos costos del apartamento, hipotéticamente, ¿cuáles serían tus condiciones? Condiciones. Papá había aprendido algo sobre negociaciones viendo desarrollarse esta crisis familiar. ¿Por qué preguntas hipotéticamente? Una larga pausa. Porque tu madre llegó a casa ayer, miró el estado de la casa y regresó directamente a casa de Bárbara sin deshacer su maleta. Mamá había regresado, echó un vistazo a cualquier caos fresco que hubiera ocurrido durante su ausencia e inmediatamente huyó de nuevo. ¿Qué pasó mientras ella no estaba? Tiffany decidió que los niños necesitaban más espacio para sus actividades. Reorganizó todos los muebles, quitó algunas de las decoraciones de pared de mamá para colgar las obras de arte de los niños y convirtió la habitación de invitados en lo que ella llama un centro de creatividad.
La habitación de invitados, el espacio cuidadosamente decorado de mamá para visitas, transformado en un estudio de arte para niños a los que nunca se les habían enseñado límites. ¿Y la reacción de mamá? No dijo una palabra, solo miró alrededor, recogió su bolso y se fue. Pero encontré una nota en la encimera de la cocina que decía que no volverá hasta que Tiffany se mude. Un ultimátum. Mamá había llegado a su límite absoluto. Papá, si yo pagara esos costos, mi condición sería que Tiffany se mude dentro de 30 días. Silencio. Ella no tiene a dónde ir, dijo finalmente. Tiene las mismas opciones que tenía hace 4 meses cuando decidió irrumpir en mi apartamento. Puede bajar sus estándares, obtener ingresos adicionales o arreglar algo con Chad. Chad no la aceptará de vuelta. Entonces necesita explorar otras soluciones como hacen los adultos cuando necesitan vivienda. Una pausa. Kimberly, sé cómo suena esto, pero ¿podrías considerar cubrir su primer mes de alquiler en algún lugar solo para ayudarla a establecerse? Primer mes de alquiler. La petición había escalado de 800 a potencialmente 1,500 o más. Papá, si pago su primer mes de alquiler, ¿qué pasa cuando no pueda pagar el segundo mes? Ella lo resolverá. ¿Lo hará? ¿O habrá otra emergencia familiar que requiera que alguien más resuelva sus problemas? La pregunta quedó en el aire porque ambos sabíamos la respuesta. ¿Qué pasa si lo ponemos por escrito?, preguntó papá. Algún tipo de acuerdo de que esta es la última ayuda financiera. Un contrato con Tiffany. La idea era absurda considerando que ella nunca había honrado ningún acuerdo que se volviera inconveniente. Papá, ¿realmente crees que un pedazo de papel cambiaría el comportamiento de Tiffany? Tal vez si ella entendiera que esta es absolutamente la última vez. ¿Cuántas veces le has dicho que algo era la última vez? Una larga pausa. Demasiadas. ¿Y cómo resultó eso? No bien. Podía escuchar el agotamiento en su voz. Esto ya no se trataba de Tiffany. Se trataba de un hombre de 73 años tratando de salvar su matrimonio y su hogar del daño colateral de la disfunción de su hija. Si hago esto, dije lentamente, necesito ser clara sobre lo que significa. Está bien. Pago los costos del apartamento y el primer mes de alquiler en otro lugar. Costo total alrededor de $2,000. Tiffany se muda dentro de 30 días. Y esta es absolutamente la última asistencia financiera que recibe de mí, jamás. Jamás, jamás. No más emergencias, no más ayuda temporal, no más obligaciones familiares para rescatarla. ¿Qué pasa si sucede algo genuinamente grave? Papá, todo con Tiffany se enmarca como genuinamente grave. Pero nada de eso ha sido lo suficientemente grave como para motivarla a cambiar sus patrones. Otra pausa. Y si se niega a mudarse incluso después de que pagues por su nuevo lugar, entonces tú y mamá hacen cumplir el límite. Le dicen que tiene que irse, tenga otro lugar a donde ir o no. Kimberly. Papá, no puedes pedirme que resuelva el problema de vivienda de Tiffany y luego negarte a hacer cumplir la solución cuando ella lo encuentre inconveniente. Déjame hablar con tu madre. Tienen una semana para decidir. Después de eso, la situación de vivienda de Tiffany se convierte en algo que manejan sin mi participación. Colgué y me senté en mi tranquilo apartamento, procesando lo que acababa de aceptar considerar. $2,000 para comprar la paz de mi familia y mi propia libertad de futuras emergencias de Tiffany. Se sentía como pagar un rescate, excepto que los secuestradores eran mis propios parientes. Pero tal vez valía la pena para cerrar finalmente la puerta a 28 años de ser el plan de respaldo de mi hermana. La pregunta era si Tiffany realmente se mantendría alejada o si esto era solo el último de una serie de rescates familiares que se repetirían cada vez que la vida se pusiera difícil. Basándome en su historial, no era optimista sobre su capacidad de aprendizaje. Pero era optimista sobre mi propia capacidad para apegarme a los límites una vez que estuvieran claramente establecidos y pagados por adelantado. Papá devolvió la llamada en menos de 24 horas. Aceptamos tus condiciones. Sin negociación, sin solicitudes de modificaciones, sin intentos de regatear mejores términos. Papá sonaba como un hombre que se había quedado sin opciones y paciencia en igual medida. ¿Cómo reaccionó mamá?
Dijo que te dijera que siente que nos haya tomado tanto tiempo entender con lo que has estado lidiando todos estos años. Una disculpa de mamá por dudar de mi evaluación del comportamiento de Tiffany y mi necesidad de límites protectores. ¿Y Tiffany? Tiffany está menos entusiasmada con el arreglo. Podía imaginar que Tiffany probablemente había esperado que mis padres negociaran en su nombre, para encontrar algún término medio que le permitiera mantener los beneficios del apoyo familiar sin la inconveniencia de mudarse realmente. ¿Qué dijo exactamente? Que 30 días no es tiempo suficiente para encontrar un lugar decente. Que apresurarse en decisiones de vivienda bajo presión no es justo para los niños. Que la familia debería apoyarse mutuamente a través de las transiciones en lugar de dar ultimátums. La familia debería apoyarse mutuamente. La respuesta estándar de Tiffany a cualquier situación que requiriera esfuerzo o sacrificio de su parte. ¿Explicaste que esto no es un ultimátum? Es una oferta con condiciones. Lo intenté. Ella dijo que las condiciones estaban diseñadas para humillarla y probar que es una carga para la familia. Humillarla. Tiffany había logrado reformular su desalojo de la casa de mis padres como un ataque personal en lugar de una consecuencia natural de hacer su hogar invivible. Ha empezado a buscar apartamentos. Dice que sí, pero cada lugar que encuentra tiene problemas, demasiado caro, vecindario equivocado, no apto para niños. Los criterios de Tiffany aseguraban que nunca encontraría nada. ¿Cuál es su rango de precios? Dice que necesita al menos 2 habitaciones por menos de 1,000 al mes, preferiblemente con patio. 1,000 al mes por 2 habitaciones con patio. Las expectativas presupuestarias de Tiffany estaban completamente desconectadas de la realidad del mercado. Papá, ese presupuesto podría conseguirle una eficiencia de una habitación en un área menos deseable. Lo sé. He tratado de explicarle eso, pero ella dice que no sacrificará el bienestar de sus hijos para cumplir con una fecha límite arbitraria. Fecha límite arbitraria. Mi requisito de 30 días había sido redefinido como cruel e irrazonable. La fecha límite se mantiene, dije firmemente. 30 días a partir de hoy o la oferta expira. ¿Qué pasa si encuentra un lugar pero necesita ayuda con los depósitos de seguridad? Esos costos salen de los 2,000. No es dinero adicional. Una pausa. Kimberly, ¿qué pasa si ella simplemente se niega a irse? Entonces tú y mamá la desalojan legalmente, si es necesario. No podemos echar a nuestra hija a la calle. No la estás echando. Estás haciendo cumplir límites razonables en tu propia casa. Tiffany tiene opciones. Está eligiendo no seguirlas porque quedarse contigo es más fácil. La verdad se asentó entre nosotros. Tiffany no estaba indefensa. Simplemente estaba acostumbrada a que otras personas resolvieran sus problemas. 3 días después, Tiffany me llamó ella misma. Kimberly, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre estas condiciones irrazonables que has adjuntado a ayudar a la familia. ¿Qué condiciones encuentras irrazonables? El plazo principalmente. 30 días no es tiempo suficiente para tomar decisiones de vivienda responsables. Necesito al menos 2 meses para encontrar el lugar adecuado para los niños. 2 meses. Tiffany quería extender su estancia otras 8 semanas mientras mamá seguía escondiéndose en casa de la tía Bárbara. El plazo no es negociable, Tiffany. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hacen 30 días versus 2 meses para ti? Hace la diferencia entre que mamá vuelva a casa y que mamá solicite la separación. Una pausa. Eso es ridículo. Mamá no dejaría a papá por algo como esto. Mamá ya dejó a papá por algo como esto. Se ha ido por 3 semanas. Eso es manipulación emocional. Es mucho decir viniendo de alguien que construyó su vida manipulando emociones familiares para evitar consecuencias. Tiffany, te ofrezco $2,000 y 30 días para encontrar vivienda. Eso es más generoso que lo que nadie más ha ofrecido. No se trata del dinero. ¿Entonces de qué se trata? Se trata de ti usando esta situación para probar que tenías razón sobre mí todo el tiempo. ¿Quieres que falle? Tiffany, quiero que tengas éxito. Quiero que encuentres una vivienda estable y construyas una vida independiente.
Solo quiero hacerlo sin subsidiar tus elecciones indefinidamente. Fácil para ti decirlo. Tú no tienes hijos que considerar. Y ahí estaba, la defensa definitiva de Tiffany, afirmando que la paternidad la eximía de la responsabilidad adulta básica. Muchas madres solteras encuentran vivienda y se mantienen a sí mismas sin depender de rescates familiares. No todos tienen familia dispuesta a ayudar. Pensé que yo sí, pero aparentemente estaba equivocada. El viaje de culpa fue ejecutado perfectamente. Yo estaba abandonando a sus hijos, destruyendo lazos familiares, fallando pruebas básicas de lealtad. Tiffany, la oferta sigue en pie hasta el próximo viernes. Tómalo o déjalo. Y si lo dejas, entonces resuelves tu situación de vivienda sin mi participación. Colgué, sintiéndome completamente tranquila por mantenerme firme en los límites que había establecido. 27 días para terminar. Tiffany encontró un apartamento el jueves con 2 días de sobra. Una unidad de 2 habitaciones en un complejo de viviendas subsidiadas al otro lado de la ciudad, no el paraíso suburbano con patios y escuelas perfectas que había imaginado, pero vivienda real que podía pagar con sus ingresos. La mudanza ocurrió sin ceremonia ni despedidas dramáticas. Tiffany empacó mientras mantenía un comentario continuo sobre cómo estaba siendo forzada a salir por expectativas poco realistas y compasión familiar insuficiente. Transferí el dinero como prometí. $800 por los daños del apartamento del oficial Smith. 1,200 para el primer mes de alquiler y depósito de Tiffany. $2,000 para comprar la paz de mi familia y mi propia libertad de futuras emergencias de Tiffany. Mamá regresó a casa el día después de que Tiffany se mudara y pasó el fin de semana evaluando el daño. Los costos de reparación fueron extensos. Nueva alfombra en toda la planta principal, limpieza profesional de todos los muebles, reparaciones de paredes y puertas, reemplazo del candelabro y la vitrina de trofeos. La factura final superó los $4,000. Pagué lo que había prometido. Mis padres cubrieron el resto sin quejas, lo que me dijo exactamente cuán desesperados habían estado por reclamar su hogar. Durante 2 semanas, la casa estuvo tranquila. Mamá y papá volvieron a su rutina de jubilación de leer, trabajar en el jardín y cenas tranquilas juntos. Los juguetes desaparecieron del césped delantero. Las marcas fueron pintadas. La habitación de invitados fue restaurada a su propósito original. Entonces Tiffany llamó. Kimberly, quería agradecerte por ayudarme a establecerme en el nuevo lugar. Agradecerme. Eso fue inesperado. Tiffany rara vez expresaba gratitud, especialmente cuando reconocía la generosidad de otra persona. ¿Cómo se están adaptando Mason y Lily? Muy bien. A Mason le gusta su nueva escuela y Lily hizo amigos con la niña de al lado. Es genial escuchar eso. En realidad, por eso llamo. Los niños han estado preguntando por ti, preguntándose cuándo verán a su tía de nuevo. Los niños han estado preguntando. La forma diplomática de Tiffany de probar si mi asistencia financiera había restablecido nuestra relación a su dinámica anterior. Son bienvenidos a llamarme en cualquier momento. Estaba pensando más en una visita. Tal vez podrías venir a cenar este fin de semana. Una invitación a cenar. Tiffany ya estaba probando los límites de nuestro nuevo arreglo. No estoy disponible este fin de semana. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Te avisaré. Una pausa. Kimberly, siento que todavía hay tensión entre nosotras que no necesita estar ahí. Tensión. La palabra de Tiffany para mí negativa a fingir que nuestra relación simplemente podía volver a la normalidad. ¿Qué tipo de tensión? Como si todavía estuvieras enojada por lo que pasó con la situación del apartamento. La situación del apartamento. Incluso ahora, Tiffany no podía describir sus acciones con precisión. El allanamiento se había convertido en una situación. No estoy enojada, Tiffany. Simplemente no estoy interesada en reanudar nuestros viejos patrones. ¿Qué patrones? El patrón donde tus emergencias se convierten en mis obligaciones. Donde la lealtad familiar se mide por mi disposición a sacrificar mis recursos por tu conveniencia. Eso no es justo. Nunca te pedí que sacrificaras nada. Nunca te pedí que sacrificaras nada.
Tiffany había perfeccionado el arte de crear crisis que requerían los recursos de otras personas mientras mantenía una negación plausible. Tiffany, ¿entiendes por qué necesitaba poner límites? Honestamente, no. Creo que decidiste que estabas cansada de ser parte de esta familia y encontraste excusas para justificar alejarte. En la mente de Tiffany, mis límites no eran sobre autopreservación. Eran sobre rechazar obligaciones familiares por egoísmo. Espero que las cosas te salgan bien en tu nuevo lugar. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que tienes que decir. Eso es todo lo que tengo que decir. Entonces, ¿realmente vas a cortarme permanentemente porque cometí un error? Un error. Singular. Todo ello, el allanamiento, la destrucción de la casa de nuestros padres, la manipulación, los viajes de culpa, reducido a un pequeño error de juicio. No te estoy cortando. Simplemente no estoy reanudando el papel de resolver tus problemas. ¿Qué pasa si hay una emergencia real, algo serio con los niños? Entonces lo manejarás como hacen otras madres solteras, contactando los recursos apropiados y tomando decisiones responsables. El silencio se extendió lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Realmente has cambiado, dijo finalmente. Sí, lo he hecho. No para mejor. Tal vez no desde su perspectiva. La vieja Kimberly había sido útil para Tiffany. La nueva Kimberly no lo era. Después de colgar, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez en nuestra relación, sentí una paz genuina sobre la situación de Tiffany. Ella tenía vivienda estable que era responsable de mantener. Mason y Lily tenían asistencia escolar constante. Mamá y papá tenían su hogar y matrimonio de vuelta, y yo tenía mi vida de vuelta. 3 meses después, mamá llamó con lo que describió como buenas noticias. Tiffany lo ha estado haciendo muy bien en su apartamento. Ha mantenido el alquiler al día. Los niños parecen estables. E incluso está hablando de tomar clases en el colegio comunitario. Eso es genial, mamá. También ha estado viendo a alguien, un hombre agradable que conoció en la escuela de Mason. Parece muy estable, muy responsable. Un hombre estable y responsable que presumiblemente aún no sabía que Tiffany esperaba que sus parejas románticas subsidiaran su estilo de vida y resolvieran sus problemas logísticos. Espero que le funcione. Ella me pidió que te dijera que siente cómo se complicaron tanto las cosas entre ustedes dos. Una disculpa entregada a través de intermediarios. El método preferido de Tiffany para expresar arrepentimiento sin reconocer irregularidades específicas. Aprecio eso. ¿Crees que podrías considerar invitarla para Navidad? Los niños realmente extrañan a su tía. Cena de Navidad. Mamá estaba probando si había pasado suficiente tiempo para que yo reanudara las tradiciones familiares que incluían a Tiffany. Lo pensaré. Ella realmente ha cambiado, Kimberly. Vivir independientemente ha sido bueno para ella. Tal vez lo había sido. Tal vez enfrentar consecuencias reales había motivado a Tiffany a desarrollar habilidades de afrontamiento y autosuficiencia. O tal vez simplemente estaba entre crisis, disfrutando de una estabilidad temporal antes de la próxima emergencia que requeriría intervención familiar. De cualquier manera, ya no era mi problema para resolver. Una semana después, papá llamó con noticias diferentes. Kimberly, quería avisarte sobre algo. ¿Qué está pasando? El nuevo novio de Tiffany rompió con ella. Está bastante molesta por eso. El hombre estable y responsable aparentemente había descubierto algo sobre Tiffany que le hizo reconsiderar la relación. Lamento escuchar eso. Ha estado llamando a tu madre todos los días llorando sobre lo difícil que es tener citas como madre soltera. Ayer, mencionó que podría no poder pagar el alquiler el próximo mes sin su ayuda. Sin su ayuda. Tiffany aparentemente había esperado que su nuevo novio contribuyera a sus gastos después de salir solo 3 meses. ¿Qué le dijo mamá? Que necesita resolver sus propias finanzas. Pero Kimberly, me preocupa que pueda pedirte ayuda. Si lo hace, diré que no. Incluso si lo enmarca como una emergencia, especialmente entonces. Una pausa. Tengo que preguntar, ¿realmente nunca vas a ayudarla de nuevo? Pase lo que pase.
Era la pregunta que había estado esperando. La prueba de si mis límites eran reales o solo una palanca temporal en las negociaciones familiares. Papá, no voy a habilitar el patrón de Tiffany de crear crisis y esperar que otras personas las resuelvan. Eso no la ayuda a ella y no ayuda a la familia. ¿Pero qué pasa si sucede algo genuinamente grave? Entonces Tiffany aprenderá a manejar situaciones genuinamente graves de la manera en que lo hacen otros adultos, tomando decisiones difíciles, aceptando ayuda de recursos apropiados y lidiando con las consecuencias. Suenas tan fría cuando hablas de ella. Fría. La palabra que Tiffany probablemente había usado para describir mi negativa a reanudar el apoyo financiero. No soy fría, papá. Soy realista. Tiffany tiene 31 años, con un trabajo y un cerebro. Es capaz de manejar su propia vida si deja de esperar que otras personas lo hagan por ella. Y si realmente no puede manejarlo, si termina sin hogar o pierde a los niños, entonces esas consecuencias podrían finalmente motivarla a tomar decisiones diferentes. El silencio que siguió fue pesado con la desaprobación de papá. Nunca pensé que te escucharía decir eso sobre tu propia hermana. Hace 5 años, no lo habría dicho. Pero hace 5 años, todavía estaba fingiendo que habilitar a Tiffany era lo mismo que amarla. Después de colgar, me di cuenta de que esta conversación había sido inevitable. Mi familia estaba probando mi determinación. Viendo si la aparente estabilidad de Tiffany había suavizado mi posición sobre los límites. No lo había hecho. En todo caso, el breve éxito de Tiffany en manejar su propia vida demostró que era capaz de independencia cuando las circunstancias forzadas lo requerían. El hecho de que ya estuviera posicionando su próxima crisis, la ruptura del novio, posibles problemas de alquiler, como emergencias familiares demostraba que no había aprendido nada fundamental sobre la responsabilidad personal. Mi teléfono sonó 1 hora después. Tiffany llamando desde su propio número por primera vez en meses. Kimberly, realmente necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Estoy pasando por un momento muy difícil en este momento. Sean, mi novio, terminó nuestra relación y no sé cómo voy a manejar todo sola. Todo sola. Tiffany había salido con este hombre durante 3 meses y ya se había vuelto dependiente de su apoyo financiero. Lamento que la relación no haya funcionado. No es solo eso. Él me estaba ayudando con algunos gastos y ahora no sé cómo voy a pagar el alquiler el próximo mes. Ahí estaba. La crisis que requeriría intervención familiar. Justo a tiempo. ¿Cuáles son tus opciones? Por eso estoy llamando. Esperaba que tal vez pudieras ayudarme solo por esta vez. Justo hasta que me recupere. Solo por esta vez. Justo hasta que me recupere. Las mismas frases que Tiffany había usado docenas de veces a lo largo de los años. Tiffany, no voy a ayudarte financieramente. Aunque pueda perder mi apartamento. Incluso entonces. ¿Qué pasa con Mason y Lily? ¿Realmente dejarías que se queden sin hogar? La carta de los niños desplegada con el momento perfecto. Mason y Lily no se quedarán sin hogar. Encontrarás una solución porque tendrás que hacerlo. No puedo creer que me vayas a abandonar cuando más te necesito. Abandonarla. El lenguaje de victimización diseñado para hacerme sentir culpable por mantener límites. No te estoy abandonando, Tiffany. Me niego a habilitar tu patrón de irresponsabilidad financiera. Esto no es un patrón. Esto es una emergencia. Es la misma emergencia que has tenido durante 15 años. Lo único que cambia es la excusa. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo inmediatamente. Tiffany, luego mamá, luego papá. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Por la mañana, tenía 12 llamadas perdidas y 7 mensajes de voz. Todos variaciones sobre el tema de que estaba siendo despiadada con mi hermana en apuros. Pero también tenía algo que nunca había tenido antes. Confianza completa en que mis límites eran necesarios y apropiados. Tiffany resolvería su problema de alquiler porque tendría que hacerlo. Encontraría recursos, tomaría decisiones difíciles o enfrentaría consecuencias que finalmente podrían motivar cambios reales en su comportamiento. Y por primera vez en mi vida adulta,
ese proceso sucedería sin mi participación. Se sentía como libertad. Las llamadas de mi familia continuaron durante 3 días, cada una más desesperada que la anterior. El alquiler de Tiffany vencía en una semana. Había agotado sus ahorros durante la relación con Sean. Había solicitado asistencia de emergencia, pero la lista de espera era de meses. Se enfrentaba al desalojo y a la falta de vivienda potencial con 2 niños. Según los mensajes de voz cada vez más frenéticos, esto era diferente de todas sus crisis anteriores porque lo que estaba en juego era mucho mayor. La estabilidad de los niños estaba en riesgo. Tiffany hablaba de rendirse por completo. La familia se estaba uniendo a su alrededor durante esta emergencia genuina. El jueves, mamá me llamó al trabajo llorando. Kimberly, por favor. Te lo ruego solo por esta vez. Mamá, ya hemos tenido esta conversación. No sobre esto. Esto es diferente. Tiffany podría perder a los niños si se queda sin hogar. Los servicios sociales podrían involucrarse. Servicios sociales, la amenaza nuclear que se suponía que debía hacerme abandonar mis límites y rescatar a Tiffany de las consecuencias de sus decisiones. Mamá, si Tiffany pierde la vivienda, no será porque me negué a pagar su alquiler. Será porque tomó decisiones financieras basadas en los ingresos de otra persona en lugar de los suyos. Ella no sabía que la relación terminaría. Lo cual es exactamente porque los adultos no se vuelven financieramente dependientes de alguien con quien han estado saliendo durante 3 meses. Estás siendo tan fría con esto. Estoy siendo realista con esto. Una pausa. ¿Qué pasa si todos contribuimos? Yo, tu padre, tal vez tu tía Bárbara. Si todos ayudaran un poco. Entonces estarían habilitando la irresponsabilidad de Tiffany como grupo en lugar de individualmente. Kimberly, estamos hablando de tu sobrina y sobrino. Sí, lo estamos. Y lo mejor que puedo hacer por ellos es negarme a enseñarles que otras personas siempre resolverán los problemas de su madre. Mamá estaba llorando más fuerte ahora. No puedo creer que te hayas convertido en esta persona. Esta persona. Alguien que mantenía límites en lugar de sacrificar constantemente mis recursos por las malas decisiones de otras personas. Me he convertido en alguien que entiende la diferencia entre ayudar y habilitar. Colgué e inmediatamente bloqueé los números de mis padres por el resto del día. Necesitaba espacio para pensar sin constante manipulación emocional. Esa noche, desbloqueé sus números para encontrar 14 llamadas perdidas y un mensaje de texto de papá que decía simplemente, llámame. Es importante. Cuando devolví la llamada, papá sonaba agotado. Tiffany llamó en pánico esta noche. Dice que tiene que estar fuera del apartamento el domingo o enfrentar procedimientos de desalojo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tienes que decir. Papá, ¿qué quieres que diga? Tiffany creó esta crisis tomando malas decisiones financieras. Ahora ella tiene que resolverla. Y si no puede resolverla, entonces experimenta las consecuencias de esas malas decisiones. Tal vez esas consecuencias motiven mejores decisiones en el futuro. Una larga pausa. Tu madre quiere darle el dinero. Esa es la elección de mamá. No tenemos $1,500 en nuestro fondo de emergencia. Entonces no puede darle a Tiffany $1,500. Ella está hablando de pedir una segunda hipoteca sobre la casa. Una segunda hipoteca. Mamá estaba dispuesta a poner en riesgo su seguridad de jubilación en lugar de dejar que Tiffany enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Papá, esa es una idea terrible. Sé que es una idea terrible, pero no sé cómo detenerla sin parecer despiadado con los nietos. La detienes señalando que hipotecar tu jubilación para pagar el alquiler de Tiffany no resuelve el problema fundamental de Tiffany. Solo retrasa la próxima crisis mientras crea una nueva crisis para ti y mamá. ¿Hablarás con ella? Podría escucharte. Ella no me escuchará sobre esto. En su mente, soy la hija que abandonó a la familia en su momento de mayor necesidad. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Fue la primera vez que papá me pidió consejo sobre cómo manejar a Tiffany en lugar de pedirme que resolviera los problemas de Tiffany directamente.
Creo que deberías decirle a Tiffany que no tienes el dinero para ayudar y que necesita explorar otras opciones. Compañeros de cuarto, mudarse a un lugar más barato, pedirle a Chad manutención infantil, conseguir un segundo trabajo. Hay soluciones que no requieren rescates familiares. Y si ella dice que ya ha explorado esas opciones, entonces las explora más duro. O enfrenta las consecuencias de no encontrar soluciones. Otra pausa. Sigo pensando en Mason y Lily. Ellos no pidieron nada de esto. No, no lo hicieron. Pero tampoco se benefician de aprender que la irresponsabilidad de su madre siempre será rescatada por abuelos que sacrifican su propia seguridad. ¿Cuándo se volvió esto tan complicado? Se volvió complicado cuando comenzamos a tratar las emergencias de Tiffany como emergencias familiares en lugar de consecuencias naturales de sus elecciones. Después de colgar, me senté en mi tranquilo apartamento y traté de imaginar qué sucedería durante el fin de semana. Tiffany probablemente pasaría el viernes llamando a todos los que había conocido, buscando a alguien que le prestara $1,500. Cuando eso fallara, pasaría el sábado llorando a mamá sobre que sus hijos se quedarían sin hogar. Para el domingo, mamá probablemente cedería y aceptaría la segunda hipoteca. O tal vez, solo tal vez, Tiffany resolvería su propio problema. Encontraría un compañero de cuarto, negociaría con su arrendador, solicitaría asistencia de emergencia o descubriría recursos que nunca se había molestado en investigar antes. De cualquier manera, no era mi emergencia para resolver. El domingo por la noche, papá llamó con una actualización. Tiffany encontró una compañera de cuarto. ¿Lo hizo? Otra madre soltera de la escuela de Mason. Van a dividir el alquiler y los servicios públicos. Una compañera de cuarto. Tiffany realmente había resuelto su propio problema a través de sus propios esfuerzos. Esas son buenas noticias. Lo son. Aunque Tiffany está molesta por tener que compartir espacio con los hijos de otra persona. Por supuesto que lo estaba. Incluso cuando Tiffany resolvía sus propios problemas, encontraba razones para estar insatisfecha con soluciones que no cumplían con sus preferencias exactas. ¿Cómo lo están manejando mamá y papá? Tu madre está aliviada pero decepcionada de que Tiffany no haya acudido a nosotros en busca de ayuda. Decepcionada de que Tiffany no hubiera acudido a ellos en busca de ayuda. Mamá estaba realmente molesta de que Tiffany hubiera encontrado independencia en lugar de requerir intervención familiar. ¿Y tú? Estoy orgulloso de ella por resolverlo y agradecido de no tener que pedir una segunda hipoteca. Después de colgar, me di cuenta de que había sucedido algo significativo. Tiffany había enfrentado una crisis genuina y la había resuelto sin asistencia familiar. Se había visto obligada a ser ingeniosa y descubrió que era capaz de encontrar soluciones cuando los rescates no estaban disponibles. Era exactamente lo que esperaba que sucediera cuando comencé a mantener límites. Si Tiffany recordaría esta lección durante su próxima crisis quedaba por verse, pero al menos ahora había evidencia de que podía resolver sus propios problemas cuando tenía que hacerlo. El arreglo con la compañera de cuarto duró exactamente 6 semanas. Papá me llamó un martes por la mañana, con la voz tensa por la frustración. La situación de vivienda de Tiffany se vino abajo. Ella y la compañera de cuarto tuvieron algún tipo de conflicto, y ahora está buscando un nuevo lugar. Algún tipo de conflicto. Podía imaginar lo que eso significaba. Tiffany probablemente había esperado que su compañera de cuarto acomodara el horario de sus hijos, dividiera los servicios públicos de manera desigual o proporcionara servicios de niñera gratuitos. ¿Qué pasó? Tiffany dice que la mujer era irrazonable sobre las reglas del hogar. Aparentemente, quería que Tiffany supervisara a los niños más de cerca y contribuyera a los horarios de limpieza. Supervisar a los niños más de cerca. La compañera de cuarto de Tiffany había cometido el error de esperar una crianza básica y responsabilidades domésticas compartidas. ¿Dónde se está quedando Tiffany ahora? Con nosotros. Temporalmente. Temporalmente. La palabra que nunca significaba temporalmente cuando se trataba de Tiffany. Papá, sé lo que estás pensando, pero esto realmente es temporal. Solo hasta que encuentre otro lugar. ¿Cuánto tiempo lleva de vuelta? 3 días. Y antes de que preguntes, sí, la casa es un caos de nuevo.
Pero tu madre y yo lo discutimos, y podemos manejar unas pocas semanas de inconveniencia. Unas pocas semanas de inconveniencia. Papá ya se estaba preparando para la realidad a largo plazo del regreso de Tiffany. ¿Cuál es su presupuesto de vivienda esta vez? Dice que aprendió su lección sobre depender de compañeros de cuarto. Quiere su propio lugar, algo estable para los niños. Su propio lugar. Tiffany había concluido de alguna manera que el problema con su arreglo anterior era compartir espacio en lugar de su incapacidad para respetar los límites de otras personas. ¿Y su presupuesto para este lugar propio? Una pausa. Está buscando lugares alrededor de 1,200 al mes. 1,200 al mes. El presupuesto de Tiffany había aumentado en un 50% desde su última búsqueda de vivienda a pesar de no tener aumento en los ingresos. Papá, ¿cómo planea pagar 1,200 al mes? Dice que ha estado haciendo algún trabajo independiente por su cuenta. ¿Algún trabajo independiente? Los misteriosos ingresos adicionales de Tiffany que de alguna manera cubrirían la diferencia entre su presupuesto anterior de 800 y sus nuevas expectativas de 1,200. ¿Qué tipo de trabajo independiente? No estoy del todo seguro. Algo con marketing en redes sociales. Marketing en redes sociales. Tiffany probablemente había ganado $50 ayudando a alguien a configurar una cuenta de Instagram y se había convencido a sí misma de que este era un flujo de ingresos sostenible. Papá, ¿sabes a dónde va esto, verdad? ¿A dónde va qué? Tiffany va a pasar unas semanas buscando apartamentos que no puede pagar. Declarará que el mercado de la vivienda es imposible y se instalará para una estancia prolongada mientras resuelve las cosas. Prometió que esto sería temporal. Promete muchas cosas. Una pausa. Kimberly, necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Alguna vez vas a perdonar a Tiffany? ¿Alguna vez vas a estar dispuesta a tener una relación con tu hermana de nuevo? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en ello, sino porque asumí que mi familia entendía que no estaba guardando rencor ni albergando resentimiento. Papá, no estoy enojada con Tiffany. Simplemente no quiero reanudar el papel de resolver sus problemas. Pero ni siquiera la verás. No cenarás con la familia. No visitarás cuando ella esté aquí. Porque cada reunión familiar se convierte en una oportunidad para que ella cree una nueva crisis que requiere mi participación. ¿Qué pasa si prometiera no pedirte ayuda? Ella ha hecho esa promesa antes. ¿Qué pasa si prometemos asegurarnos de que no te pida ayuda? Casi me reí. Mis padres, que nunca habían impedido con éxito que Tiffany manipulara la dinámica familiar, iban a convertirse repentinamente en ejecutores efectivos de límites. Papá, tengo una relación con Tiffany. Es una relación en la que soy educada cuando interactuamos, solidaria con sus éxitos genuinos y no disponible para emergencias financieras. Eso no es castigo o resentimiento. Esos son solo límites saludables. No se siente como una relación. No se siente como la vieja relación donde las necesidades de Tiffany determinaban las elecciones de todos los demás. Tienes razón en eso. Otra pausa. Tu madre te extraña. Mamá es bienvenida a tener una relación conmigo que no gire en torno a manejar la crisis de Tiffany. Pero las cenas familiares, las vacaciones. Son ocasiones en las que Tiffany típicamente crea drama que requiere que alguien arregle algo. No estoy interesada en ser la arregladora designada nunca más. Entonces, ¿realmente vas a perderte a Mason y Lily creciendo debido a tus problemas con Tiffany? Problemas con Tiffany. Papá había reformulado mis límites como conflictos personales que necesitaba superar por el bien de la armonía familiar. No me estoy perdiendo nada, papá. Mason y Lily son bienvenidos a llamarme en cualquier momento. Son bienvenidos a pasar tiempo conmigo sin que Tiffany esté presente. Son bienvenidos a tener una relación con su tía que no esté mediada a través de la última crisis de su madre. Tiffany nunca aceptaría eso. Entonces Tiffany está priorizando su propia conveniencia sobre la relación de sus hijos con su familia extendida. La conversación terminó con ambos frustrados. Papá quería que fingiera que nuestra dinámica familiar podía volver a la normalidad. Yo quería que él entendiera que lo normal había sido disfuncional. 2 horas después,
Tiffany me llamó directamente. Kimberly, tenemos que tener una conversación sobre esta situación familiar. ¿Qué situación? La situación en la que te has aislado completamente de tu sobrina y sobrino debido a algún agravio imaginario contra mí. Agravio imaginario. Tiffany había logrado redefinir meses de violaciones de límites, manipulación financiera y chantaje emocional como conflictos que existían solo en mi mente. No me he aislado de nadie, Tiffany. Te niegas a venir a eventos familiares. No visitarás cuando estoy en casa de mamá y papá. Actúas como si yo fuera algún tipo de persona peligrosa de la que los niños necesitan ser protegidos. Actúo como si fueras alguien que crea crisis que requieren que otras personas las resuelvan. Porque eso es exactamente lo que haces. Eso no es justo. ¿Qué parte? Todo ello. No te he pedido nada en meses porque dejé claro que no proporcionaría nada. Eso no es lo mismo que no necesitar ayuda. Entonces, admites que me estás castigando. Estoy manteniendo límites que protegen mi paz mental y desalientan tu dependencia de rescates familiares. ¿Mi dependencia? He sido completamente independiente desde que me mudé a mi propio lugar. Durante 6 semanas hasta que la situación de la compañera de cuarto se volvió inconveniente y te mudaste de nuevo con mamá y papá. Eso es temporal, Tiffany. Todo contigo es siempre temporal hasta que se vuelve permanente. Estás de vuelta en tu vieja habitación. Los niños están interrumpiendo la rutina de mamá y papá de nuevo. Y estás buscando apartamentos que no puedes pagar mientras esperas a que alguien más resuelva tu problema de vivienda. No estoy esperando a que nadie resuelva nada. Entonces, ¿por qué vives con nuestros padres ancianos en lugar de en un lugar que realmente puedes pagar? Silencio. Tiffany, no te odio. No estoy enojada contigo. Simplemente me niego a participar en la dinámica familiar donde tus emergencias se convierten en las obligaciones de todos los demás. Y si ocurre una emergencia real, algo serio con los niños o mi salud, entonces lo manejarás de la manera en que otros adultos manejan emergencias, tomando decisiones difíciles y usando recursos apropiados. ¿Realmente has cambiado? Sí, lo he hecho. He aprendido la diferencia entre ser útil y ser utilizada. ¿Y crees que te estaba usando? Creo que nos estabas usando a todos. Y te dejábamos porque confundíamos habilitar con amor. Colgué, sabiendo que esa conversación sería reportada a mis padres como evidencia de mi actitud fría e implacable hacia la familia. Pero por primera vez, había sido capaz de articular exactamente por qué existían mis límites y por qué necesitaban permanecer en su lugar. Tiffany no era malvada ni maliciosa. Era alguien que había aprendido que crear crisis hacía que otras personas resolvieran sus problemas, y nunca se había visto obligada a desarrollar estrategias de afrontamiento alternativas. Hasta que se viera obligada a desarrollar esas estrategias, continuaría creando crisis. Y hasta que mi familia dejara de responder a esas crisis con rescates, el patrón continuaría indefinidamente. 6 meses después, Tiffany todavía vivía con mis padres. La estancia temporal se había vuelto permanente, tal como había predicho. Mamá había dejado de mencionar fechas de finalización para el arreglo. Papá había dejado de fingir que estaba disfrutando de su jubilación. Las llamadas de mi familia se habían vuelto menos frecuentes, pero más intensas. Invitaciones a cenas de Navidad que venían con viajes de culpa por perder tradiciones familiares. Almuerzos de Pascua que se enmarcaban como oportunidades para reparar relaciones dañadas. Fiestas de cumpleaños para Mason y Lily que incluían sermones sobre la importancia de la unidad familiar. Las rechacé todas educada y consistentemente. Entonces mamá llamó con noticias que me sorprendieron. Tiffany está comprometida. Comprometida. Con un hombre llamado Josh. Lo conoció en su trabajo. Parece muy agradable, muy estable. Muy estable. La misma descripción que habían usado para Sean, el novio que había durado 3 meses antes de descubrir que salir con Tiffany significaba subsidiar todo su estilo de vida. ¿Cuánto tiempo han estado saliendo? Unos 2 meses. Pero Tiffany dice, cuando sabes, sabes. 2 meses. Tiffany se había comprometido con alguien después de 2 meses, sin haber aprendido nada de su desastre de relación anterior. ¿Cuándo es la boda? Este verano.
Josh está ansioso por comenzar a construir una vida juntos. Josh estaba ansioso por comenzar a construir una vida junto con una mujer que vivía con sus padres y nunca había mantenido con éxito una vivienda independiente. Espero que le funcione. Ella quería que te preguntara si estarías dispuesta a estar en el cortejo nupcial. ¿El cortejo nupcial? Tiffany quería que participara en la celebración de su matrimonio con un hombre que conocía desde hacía 8 semanas. Mamá, no voy a estar en la boda de Tiffany. Es tu única hermana y se está casando con alguien que apenas conoce después de un patrón de irresponsabilidad financiera y disfunción en las relaciones. Esto no es algo que quiera celebrar. Estás siendo muy crítica. Estoy siendo realista sobre los patrones. ¿Qué pasa si esta vez es diferente? ¿Qué pasa si Josh es la persona que ayuda a Tiffany a finalmente poner su vida en orden? ¿Qué pasa si esta vez es diferente? La pregunta que mi familia había estado haciendo sobre Tiffany durante 20 años, a pesar de la evidencia abrumadora de que esta vez siempre era igual que la última vez. Mamá, si Tiffany pone su vida en orden, estaré genuinamente feliz por ella. Pero no voy a participar en otro gesto dramático que probablemente termine en crisis. Ella realmente te quiere allí. Ella realmente quiere validación familiar para sus elecciones. Eso es diferente a quererme a mí allí. 2 semanas después, papá llamó con noticias diferentes. El compromiso se canceló. ¿Qué pasó? Josh rompió con ella. Aparentemente, se dio cuenta de que ella esperaba que él resolviera su situación de vivienda y apoyara financieramente a sus hijos. Josh había descubierto lo que Sean había descubierto. Que salir con Tiffany significaba hacerse responsable de problemas que él no había creado. ¿Cómo lo está manejando Tiffany? ¿No bien? Ha estado llorando durante 3 días diciendo que nunca encontrará a nadie que entienda su situación. Su situación. El eufemismo de Tiffany para el caos que creó a través de malas decisiones y violaciones de límites. ¿Y la situación de vivienda? De hecho, por eso llamo. Tiffany dice que no puede permitirse mudarse ahora que Josh no va a ayudar con los gastos. Está hablando de quedarse con nosotros permanentemente. Permanentemente. Tiffany finalmente había abandonado la pretensión de que su arreglo de vivienda era temporal. ¿Qué dijeron tú y mamá? Dijimos que necesitábamos pensarlo. Papá, lo han estado pensando durante 6 meses mientras Tiffany vivía en su casa sin contribuir a los gastos ni ayudar con las responsabilidades del hogar. Lo sé, pero ¿cuáles son nuestras opciones? No podemos echarla. Puedes decirle que tiene 60 días para encontrar arreglos alternativos. Puedes ayudarla a investigar opciones de vivienda asequible y servicios sociales. Puedes dejar claro que la residencia permanente no está disponible. Y si no puede encontrar nada, entonces encuentra algo de todos modos porque tendrá que hacerlo. Una pausa. Creo que tu madre va a tener otra crisis nerviosa si esto continúa mucho más tiempo. Otra crisis nerviosa. Mamá se acercaba a su límite de nuevo, tal como lo había hecho durante la primera estancia prolongada de Tiffany. Entonces tienes una elección que hacer, papá. Puedes habilitar la dependencia de Tiffany y ver cómo destruye la salud mental de mamá, o puedes hacer cumplir los límites y ayudar a Tiffany a desarrollar independencia. No es tan simple. Sí, lo es. Simplemente no quieres aceptar que es así de simple. 3 días después, recibí una llamada de Tiffany que había estado esperando durante meses. Kimberly, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué es? He estado pensando mucho sobre nuestra relación, y me doy cuenta de que te debo una gran disculpa. Una disculpa. Tiffany finalmente estaba lista para reconocer la responsabilidad por el caos familiar que había creado. ¿Por qué específicamente? Por aprovecharme de tu generosidad a lo largo de los años. Por no apreciar todo lo que hiciste por mí y los niños. Por no respetar tus límites cuando intentaste establecerlos. Fue el reconocimiento de responsabilidad más completo que había escuchado de Tiffany. Aprecio eso. He estado yendo a terapia, tratando de entender por qué mis relaciones siguen desmoronándose. Mi terapeuta me ha ayudado a ver algunos patrones en mi comportamiento que necesito cambiar. Terapia. Tiffany realmente estaba recibiendo ayuda profesional para su disfunción. Eso es genial, Tiffany.
Estoy orgullosa de ti por dar ese paso. Parte de mi recuperación implica enmendar a las personas que he lastimado. Sé que te lastimé y sé que dañé nuestras relaciones familiares. Enmendar. Tiffany estaba trabajando a través de algún tipo de programa de 12 pasos para sus diversas dependencias. ¿Cómo se ve, enmendar, para ti? Quiero reconstruir nuestra relación lentamente. Sé que necesito recuperar tu confianza. No estoy pidiendo dinero o ayuda con nada. Solo quiero la oportunidad de mostrarte que estoy cambiando. No pedir dinero o ayuda con nada. Tiffany realmente estaba ofreciendo trabajar en nuestra relación sin ninguna agenda financiera. Tiffany, ¿qué me estás pidiendo específicamente? ¿Estarías dispuesta a tomar un café conmigo? Solo nosotras. Sin niños, sin presión familiar. Quiero hablar sobre cómo reconstruir nuestra relación de una manera más saludable. ¿Café? Una interacción pequeña y de bajo riesgo que no involucraba obligaciones familiares ni solicitudes financieras. Estaría dispuesta a hacer eso. De verdad. De verdad. Pero necesito que entiendas que reconstruir la confianza tomará tiempo y que mis límites sobre la asistencia financiera no van a cambiar. Lo entiendo. No quiero tu dinero, Kimberly. Quiero recuperar a mi hermana. Después de colgar, me senté en mi apartamento y me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en nuestra relación adulta, Tiffany se había acercado a mí sin una agenda que involucrara resolver sus problemas. Tal vez la terapia realmente la estaba ayudando a desarrollar una visión de sus patrones de comportamiento. Tal vez el compromiso roto la había obligado a enfrentar algunas verdades duras sobre su dependencia de otras personas. O tal vez esta era solo otra estrategia de manipulación diseñada para restaurar el acceso a los recursos familiares a través de la reconciliación emocional. De cualquier manera, estaba dispuesta a averiguarlo porque los límites que había establecido no eran sobre cortar a Tiffany para siempre. Eran sobre crear espacio para que se desarrollara una relación más saludable. Una relación donde sus emergencias no se convirtieran en mis obligaciones. Donde la lealtad familiar no se midiera por mi disposición a sacrificar mis recursos por su conveniencia. Donde pudiera amar a mi hermana sin ser usada por ella. Si esa relación era posible, quería explorarla. Y si no era posible, había aprendido que podía tener una vida pacífica y satisfactoria sin manejar constantemente las crisis de otras personas. 2 semanas después, Tiffany y yo nos reunimos para tomar café en un lugar neutral en el centro. Se veía diferente, más estable, menos frenética. Se había cortado el pelo y llevaba ropa que le quedaba bien en lugar de la apariencia constantemente estresada que había mantenido durante años. «Te ves bien», dije honestamente. «Me siento diferente. Más clara, supongo». Hablamos durante 1 hora. Tiffany me contó sobre sus sesiones de terapia, sus ideas sobre sus patrones de dependencia, sus planes para eventualmente mudarse de la casa de nuestros padres. Me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, mi nuevo apartamento que nunca había visto. No pidió dinero. No creó ninguna crisis que requiriera mi participación. No me hizo sentir culpable por perderme eventos familiares. Por primera vez en nuestra relación adulta, hablamos como 2 personas que genuinamente se preocupaban la una por la otra sin que ninguna de las dos necesitara algo de la otra. Era exactamente el tipo de relación que esperaba que fuera posible si Tiffany alguna vez aprendía a manejar su propia vida. Cuando nos despedimos, Tiffany me abrazó y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo». Nunca me rendí contigo, Tiffany. Solo me rendí de ser tu solución para todo. Entiendo la diferencia ahora. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que había aprendido algo importante sobre los límites, la familia y el amor. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a habilitar la disfunción de alguien. A veces, proteger tu propia paz mental crea espacio para que se desarrollen relaciones más saludables. A veces, decir no a patrones destructivos es la única forma de decir sí a una conexión genuina. Nunca fui egoísta por querer límites básicos y autonomía personal. Había sido inteligente al protegerme de ser usada, incluso cuando esa protección fue etiquetada como despiadada por personas que se beneficiaban de mi sacrificio. La familia Morrison estaba aprendiendo lentamente nuevos patrones de interacción.
Patrones basados en el respeto mutuo en lugar de rescates automáticos. Patrones donde las elecciones de Tiffany eran su responsabilidad. Donde la jubilación de mis padres no era constantemente interrumpida por crisis artificiales, donde el amor se expresaba a través del apoyo en lugar de la habilitación. Era la familia que siempre había querido pero no había sabido cómo crear hasta que aprendí el poder de una simple palabra, no. Tiffany tenía su propio apartamento ahora, un trabajo en el que era buena y relaciones que mantenía sin manipulación financiera. Mason y Lily tenían vivienda constante, asistencia escolar estable y una madre que estaba aprendiendo a resolver problemas en lugar de solo crearlos. Mamá y papá tenían su retiro pacífico de vuelta, su matrimonio restaurado y su hogar reclamado. Y yo tenía algo que nunca había tenido antes, una vida que me pertenecía completamente, libre de las emergencias de otras personas e inmune a los viajes de culpa sobre la lealtad familiar. A veces, el acto de amor más radical es negarse a ser usado. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para más historias sobre establecer límites y elegir tu propia paz mental. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por la familia es negarte a habilitar sus peores impulsos. Nunca fui egoísta. Simplemente decidí dejar de ser usada.